la república, que fue el tema anterior que dio Sapsay, en realidad república significa cosa de todos, o sea, que de alguna manera, no, de alguna manera no, la república naturalmente tiende a ser democrática, ¿está? Y la democracia, para ser tal, tiene que ser constitucional y tiene que tener distintos mecanismos institucionales de la república, o sea que un concepto y el otro no son lo mismo, pero es como que hay un juego de ida y vuelta entre uno y otro que en las sucesivas clases, no todo hoy, porque hoy va a ser de 40 minutos nada más, en la parte digo que hablo, ¿no? Después charlamos todo lo que quieran, eh, se implican unos a otros. Y por ahí hay una primera, voy a dar concepciones de autores, más que de cosas que los autores obviamente se basan en lo que ven en el mundo, ¿no es cierto? Autores actuales, o sea, no me voy a ir a Grecia ni a la Edad Media, que también hay muchos antecedentes de participación popular, muchísimos. No es que toda la idea de participación y qué sé yo nació solamente en la Revolución Francesa, viene de los griegos, de democracia directa, las repúblicas de la Edad Media, las distintas formas de participación popular en la Edad Media, de alguna manera se ha expropiado el poder por los reyes de origen divino y después de las grandes revoluciones se consolida y va creciendo esta idea democrática. Entonces, voy a empezar por ahí, por Turén, que dice, Alain Turén, que dice que justamente la democracia es un límite contra todo absoluto en el mundo. Es un límite contra cualquier absoluto, contra cualquiera, porque así es como nace. O sea, cuando nace contra los monarcas absolutos no solamente manejaban lo político, sino que manejaban lo económico, lo social quizás no podían, porque no tenían o sea, no podían ver lo que hacía la gente, no tenían una herramienta que les dijera cuántos me gusta tenían y cuántos no, pero si lo hubieran podido hacer, lo hubieran hecho. Y el monarca en alguna medida también era el representante, en algunos casos decía que era Dios, el representante de Dios en la tierra, y en otros lados, aunque no lo dijera, tenía mucha importancia en el tema religioso. Entonces, ¿cómo nace la democracia? Nace como una lucha, como un límite contra este poder absoluto. Y en este sentido, dice Alain Turén que es socialista, socialista y agnóstico, que lo central de la democracia, lo primero, dice, más después de las experiencias del siglo XX, es que sea un límite que frente a todo poder absoluto. O sea, Alain Turén no solo se refiere como límite al poder del Estado, sino como límite a cualquier poder que se presente como absoluto. Pongo un ejemplo, hoy hay 7 empresas que manejan las redes sociales en el mundo. Bueno, de hecho la gente le ha puesto límites a WhatsApp, a este y al otro, diciéndole, bueno, mira, no voy a hacer lo que vos quieras, sino nosotros, la gente, vamos. Bueno, eso también es democracia para él. ¿Está? Como límite al comunitarismo, que sería esta cosa que vemos que sucede en los países a veces musulmanes, digamos, donde para estar en contra de la globalización se cierran y forman un Estado a veces totalitario, a veces no, pero también es un límite frente al comunitarismo, un límite frente a posibles formas tecnocráticas que pretendan manipularnos, o sea, es un límite, en primer lugar. ¿Y un límite por qué? Un límite porque lo central de la democracia, para él al menos, es reconocer la dignidad de la persona humana y los derechos humanos, ambas cosas. Eh, y reconoce dos tradiciones, digamos así, una tradición un naturalista, agnóstica si ustedes quieren, no siempre, porque también hay un naturalismo hasta Suárez, por ejemplo, que no es un sacerdote jesuita, pero esa es una tradición más de contractualista y también una tradición de derecho natural que se remonta de Cicerón a Santo Tomás y a muchos autores actuales. Pero ese es el punto para él central. Ahora, este punto central eh, se va a concretar en una constitución, que es lo que habló la vez pasada Sapsay, o sea, en formas institucionales concretas, como se frena ese poder del Estado y cómo se establecen reglas, y en dos
cuestiones fundamentales que son la ciudadanía y la representación. Voy a empezar por la representación, porque llama la atención que todos los autores hacen énfasis en lo mismo. La democracia es representativa necesariamente. O sea, la idea de una democracia directa es un mito y a veces nos puede llevar a que en realidad se expropie la voluntad popular mediante pequeños grupos que se organizan. No sé si ustedes vieron una asamblea universitaria, todos levantan la mano, qué sé yo, hablan, dicen, qué sé yo, pero en realidad hay 3 o 4 que ya han decidido desde antes cómo va a salir. O en todo caso hay 3 o 4 de un lado y 2 o 3 del otro, pero son grupos en el fondo muchísimo más minoritarios que cuando es realmente representativa. Digo, en un lugar, en una universidad, obviamente que puede existir una democracia directa, ¿no es cierto? Imaginen, en estado moderno es imposible, necesariamente tiene que haber representantes. Voy a dejar para otra charla, la próxima, lo que esto implica en cuanto a problemas, porque muchas veces los representantes no representan nada. Ese es un gran problema, ¿eh? Cuando el representante no representa, y no es una cuestión de técnica solamente, de cómo se vota, de cómo es la lista o qué sé yo, puede parecer que es eso, pero no es solamente eso. Eso lo voy a dejar para la próxima vez, digamos, de 2 o 3 clases. Y esta representación, digamos, termina dándose en última instancia mediante la elección. Esta representación se da mediante la elección, mediante el sufragio, que ya son las últimas charlas de todo, pero esto necesariamente es así, o sea que la pureza del acto electoral hace a la existencia de la democracia misma. Algunos dicen que el corazón de la Constitución está en las normas de tipo electivo, porque ahí se da o no el principio de soberanía al pueblo, ya bastante rebajado en cuanto a que no puede existir la soberanía directa, pero sí la participación, digamos, ¿no? Y acá viene el tercer principio, que es el de la ciudadanía, el de la participación en la cosa pública, que pone él como central, y pone los partidos políticos como instituciones que no son esenciales, pero que siempre están. O sea, no son esenciales en cuanto a que no hacen, no forman la esencia del sistema, si bien nuestra Constitución las pone como tales. Yo estoy hablando desde la teoría política. Ahora, no se encuentra ningún régimen democrático moderno en que no haya existido un sistema de partidos políticos. No existe. Cuando se desaparecen los partidos políticos o queda uno solo, ya no estamos en un sistema democrático, da la casualidad que pasamos a un sistema autocrático, totalitario, o sea, hay muchísimos, como Etiopía, ese tipo de cosas, o ninguno, como Franco, Salazar. Pasamos a situaciones en las que no hay democracia. En segundo lugar, brevemente me quería referir a un procedimentalista, porque él dice, bueno, está bien todo esto, está muy lindo, o sea, el principio es la libertad, el principio es la soberanía del pueblo, pero ¿cómo hacemos para llevarlo a la práctica? Porque nuestras sociedades son pluralistas, son multiculturales, y entonces él limita el concepto de democracia a un concepto puramente político, digamos así, ¿está? No lo quiere extender a absolutamente todo, porque si no, es como para él que se pierde. Entonces, insiste con el tema de la Constitución, que no voy a darle más vuelta, pero más que la Constitución, la existencia de un Estado de Derecho. Estado de Derecho. O sea, un régimen legal que ha nacido de la voluntad del pueblo a través de sus representantes y que es acatado, obedecido por todos, y que no necesariamente, y lo dice un liberal, es el Estado de Derecho que se conoce como liberal. Puede ser socialdemócrata, puede ser social cristiano, puede ser el que sea, o el que inventemos en el futuro. No es como que se acabó la historia, como dijo Fukuyama, en el sentido de que no puede haber nada mejor, tomémoslo en su sentido, sino que puede haber otros nuevos estados de derecho, y de hecho los hay muchos, ¿no es cierto? Ahora, Sartori lo que dice es, bueno, pero ¿cómo hacemos para convivir? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que compartir o no compartir valores? La solución de Sartori es no compartamos necesariamente valores,
sino pongámonos de acuerdo en un procedimiento. ¿En un procedimiento para qué? Para superar nuestros conflictos, para superar nuestras diferencias de una forma ordenada, institucional, pero que permita llegar a reales consensos. Sartori dice, se gobierna discutiendo, ¿tá? O sea, no se asusten demasiado, entonces, se gobierna discutiendo, forma parte de la... Ahora, después hay que llegar a un consenso, ¿no es cierto? Obviamente. Y va a decir que una de las reglas, la primera regla es que gobierna la mayoría. La primera regla es que gobierna la mayoría. Y es así. Te gusta, no te gusta, siempre y cuando no se violen, esto lo agrego yo, los derechos humanos, todo lo que había hecho Adelturén, gobierna la primera mayoría. Ahora, ojo, porque también Sartori dice que la calidad de una democracia se mide por el respeto que se tiene por las minorías. ¿Mm? Por las minorías, todo tipo de minorías, la que sea, política, racial, religiosa. O sea, ¿cómo sabemos si una democracia es tal? Primero, porque gobierna la mayoría. Y segundo, porque la mayoría respeta realmente a las minorías, en el sentido de que las toma en cuenta, etc. Y para Sartori lo central son las reglas de juego de la democracia, o sea, cómo es que hacemos para ponernos de acuerdo, concretamente, mediante el acto electoral, el voto, el Congreso, la legislatura, las reglas que hay en una constitución, etc. Sartori es un bicho vivo y, y no quiere proponer valores, pero sin embargo los propone. En otros libros los propone muy claros, ¿no? Después puedo caer más en esto, pero para él es central dentro de su esquema el valor de la tolerancia, lo cual es obvio. Si yo quiero poder convivir con el otro, tengo que tolerarlo. Tolerarlo no significa decir que lo del otro es verdadero, sino que lo tolero, me lo aguanto, ¿tá? Pero me lo aguanto de verdad y convivo con él. Ese es el primer principio esencial en un régimen democrático. Y el segundo principio que pone él es la fuerza de la opinión pública, porque ¿de dónde van a surgir estas mayorías y minorías? Van a surgir de una opinión pública preparada, informada, educada, activa, ¿tá? O sea, sin esta opinión pública libre no existe democracia. Y acá él plantea dos problemas. Por un lado, la baja calidad de la información, la bajísima calidad de la información, la baja calidad de la educación política. Él pone un ejemplo muy brutal, pero dice, a veces un científico que en lo suyo es un genio, entra en el ámbito político y es como si fuera un chico de jardín de infantes, porque no entiende prácticamente nada de cómo funciona esto. Supongo que a nosotros cuando nos traen un tubo de ensayo nos pasa lo mismo. O sea, pero como en esto se juega el vivir juntos, en esto se juega la construcción de la comunidad, necesariamente tenemos que lograr tener una buena formación cívica para que nuestra opinión pública sea formada. Y él ya hace muchos años se preocupa mucho de este tema en lo que él llama Homo Videns. Tiene un libro, para mí lo mejor es verlo, pongan Sartori, Homo Videns, ya lo he dicho muchas veces, pero Sartori, Homo Videns, les van a salir charlas de él, vean las de él, de media hora, 20 minutos, una hora, valen la pena, realmente valen la pena. ¿Por qué? Porque todo el edificio que él construyó, él mismo dice se me cae. ¿Se me cae por qué? Y porque la gente ya no piensa. ¿Cómo no piensa? No, ve. Homo Videns. Vemos. La vimos yo no la veo, pero digo, a Legrand o a su nieta, qué sé yo, qué sé cuánto. Y eso, ahí por lo menos hay discusión. Ahora, después en general todo se termina reduciendo más, hasta que llega un eslogan muy chiquitito, o simplemente son dibujitos, gestos. Entonces la democracia es que todos juntos estemos de la mano, o ahora, ¿qué hacemos con el principio de la soberanía del pueblo? ¿Qué hacemos con el concepto de legitimidad? O sea, él dice, si no hay ciudadanos formados y capaces de razonar políticamente, en el fondo no hay democracia.
Y eso necesita Homo sapiens y no Homo videns. O sea, está muy bien ver, es un buen sistema, digamos, una buena forma de llegar, pero necesita para él un 3% pide de gente no intensa que actúe en las redes y se mueva y qué sé yo, sino de gente que sea capaz de desgranar los conceptos y discutir políticamente en base a conceptos, ¿eh? No solamente en base a ideas fuerzas, nosotros, ellos, nosotros, y y atrás hay a veces algo, pero a veces hay muy poco. A veces hay muy poco. Lo dejo planteado, es un tema más que interesante porque él dice el problema nuestro en realidad es que no pensamos más con conceptos, sino que pensamos en imágenes. Y esa es la negación misma del Homo sapiens. Se lo recomiendo, el video de él es espectacular. Una vuelta de tuerca a esto es un autor que se llama Jupiter, que estuvo a mitad del siglo pasado y que para él las reglas de juego existían, había que respetar todo esto, qué sé yo, pero se limitaba a decir que la democracia era una competencia electoral, punto. Para ser sinceros, eh, la mayoría de las democracias en la práctica muchas veces son una simple competencia electoral, al menos cuando se acerca el acto electivo, en ese momento medianamente lógico, pero muchas cosas giran únicamente alrededor de esto. ¿A quién se elige y cómo? Y después ideas bastante pocas, ¿no? Pero para él no hay problema, es así. Hay dos autores que frente a esta limitación, hay muchos, ¿no? Pero frente a esta limitación del concepto de democracia, plantean, digamos así, uno plantea un concepto, un consenso hipotético y uno con un consenso real. Entre los apuntes que se le mandó, Rawls no estaba, porque ya era demasiado, pero Rawls plantea un concepto hipotético y dice, ¿qué pasaría si todos los que estamos acá fuéramos amnésicos, perdiéramos nuestra capacidad de saber en qué lugar estamos de la sociedad, estuviéramos en otro lugar y desde allí tuviéramos que establecer qué reglas tiene esa democracia? Y vos mañana, cuando vuelvas a todos los días, podés ser un multimillonario, o podés ser muy pobre, o podés estar casado, o podés ser homosexual, o sea, ¿qué derechos establecerían ese grupo, digamos así, constituyente que no sabe de dónde vino, pero que después va a volver a la democracia, a la sociedad, perdón? Y él dice, lo primero que establecería como consenso es la libertad y los derechos. E enumera cuáles son los derechos, que sería para otra charla, porque hay algunos derechos que nosotros ponemos como fundamentales y él no. Rawls, aclaremos que es norteamericano y liberal. En este concepto hipotético, o sea, hay una primacía de la libertad, dice, esto no se toca, pero como segundo punto pone el tema de la justicia, ¿tá? De la justicia que tiene que llegar a todos. La construcción, si ustedes quieren, de la igualdad, la construcción de la igualdad. Porque dice, claro, o sea, o sea, ¿cuánta diferencia económica te bancás? Para ser bien concreto. Puede haber uno que tenga 100 y vos uno, y si con el uno me alcanza, sí, pero si no me alcanza, quiero 5. Y si con 5 me alcanza y el otro tiene 10.000 y el otro tiene 100, los que más tienen 100.000, o sea, hay un momento que para él, digamos así, la democracia está en riesgo por la enorme diferencia. Y lo que justifica las diferencias, porque él no es un igualitarista, lo que justifica las diferencias es que de alguna forma estos que tengan más estén al servicio de los que menos tienen. Bueno, me salió la beta, la beta cristiana que encontré en un liberal, pero me pareció muy interesante, ¿no? Habermas, en cambio, dice que básicamente es un problema, la democracia, un problema de diálogo, un problema de construcción de consensos. Pero no es una construcción de consensos ingenua. Su teoría de la acción comunicativa son un caramelito para no quedarme sin voz. Su teoría de la acción comunicativa son varios tomos, ¿no es cierto?
y se construye partiendo de la base de que los hombres son libres e iguales, y entonces yo tengo que reconocer en el otro un igual a mí, una persona libre también, obviamente, y llegar a una deliberación, y no la limita a los órganos de gobierno. Para él hay democracia si toda la sociedad delibera. Hace acordar un poco, si ustedes quieren, a lo que estábamos viendo antes de Sartori, ¿no es cierto? Pero acá ya lo lleva a toda la sociedad. Toda la sociedad tiene que deliberar. Pero, o sea, el parte, a ver, lo que estamos buscando es un consenso, pero existen conflictos. Esto lo marcan todos los autores. Siempre existen conflictos y no hay solución aparente. ¿Cuál es la solución? El compromiso. El compromiso entre los distintos. El compromiso. Si ustedes en palabras de Alain Touraine sería querer vivir juntos. El otro día uno en mi muro me puso, yo no quiero vivir junto a tales. Bueno, mudate, porque acá están. Entonces, el querer vivir juntos. Si no, no hay democracia. ¿Está? Eh, Ahora él dice, es una deliberación moral. No es simplemente un me gusta, no me gusta, sino que yo tengo que dar razones de por qué esa opción es mejor o es peor. Y finalmente la opción que uno elija tendría que ser la mejor opción, la opción buena, por decirlo de alguna manera. Esta opción buena para él se construye, no es una cuestión que esté ya establecida en un código, por decirlo de alguna manera. El bien común se va construyendo nuevas virtualidades que no necesariamente son las mismas que antes, ¿no es cierto? Y es un consenso real. Ahora él dice, ¿qué pasa en un congreso? Dice, es una deliberación moral con límite de tiempo. Con límite de tiempo. Ahora, a ver, vamos a ser buenos con el Congreso. Esta deliberación se da en los congresos en las comisiones en general, de las cuales unos pocos legisladores tienen el honor de participar. En general, los asesores son los que buscan las mejores soluciones, o sea, hacen todo esto que está diciendo Habermas. Ahora, después cuando van a la sala, la democracia es agregativa. ¿Quién suma la mayoría, quién suma la minoría y nada más? Voy a poner un ejemplo bien concreto. La ley de educación sexual de la Nación es un horror porque vino, la sacó Cristina, la puso, la votaron, levantaron la mano, todos dijeron que sí porque no se podía decir que no y se acabó. No se deliberó nada. La misma ley en la ciudad de Buenos Aires llevó casi un año y habían dos nada más que se escucharon a esas dos mujeres de dos partidos totalmente distintos. Pimpi Colombo es más que kirchnerista y la otra chica era del Partido Federal, una señora. Sin embargo, las escucharon un año, las escucharon, no sé cómo fueron capaces de escucharlas tanto tiempo. Y además las escucharon en el Pleno, no es que las escucharon solamente los asesores. Entonces esa misma ley en la ciudad de Buenos Aires es una ley muchísimo más consensuada, no es muy distinta, pero es muchísimo más amplia en muchas cosas, toma un montón de objeciones, agrega un montón de cosas. Esto es una cosa que nosotros no aprendemos. Lo que se delibera, lo que se charla, lo que tarda, lo que cuesta, dura. Esto ya lo decían en la Edad Media, los monjes dominicos cuando tenían su democracia directa dentro de los monasterios, ¿no? A veces uno dice, ay, estos tipos que hablan. Bueno, hablan, pero cuando sacan una resolución, se cumple. Ese es el gran problema de nuestras democracias, que son puramente agregativas. ¿Quién junta más porotos, como dicen la escribanía, una escribanía, y no se delibera, no se busca qué es lo mejor? Para mí, el concepto de democracia participativa o deliberativa, si ustedes quieren, es clave para ir hacia una democracia mejor, porque podemos mejorar. ¿Por qué nos tenemos que quedar acá?
Acá hay un punto que no le quiero escapar al vizcachazo. ¿Cómo hacemos para vivir juntos con gente que piensa tan distinto? Yo diría que los que piensan pero tan distinto en general, hay que ver si quedan dentro del sistema democrático o si van contra él de manera clara y definida. Si van contra él de manera clara y definida, y bueno, se están autoexcluyendo. ¿Eh? Pero el conjunto de la sociedad no se excluye de un sistema democrático. ¿Tá? Podrá tener distintas percepciones más populares o más a favor de la Constitución, del constitucionalismo, etcétera, pero mientras no se excluya de respetar la Constitución, está todo bien. Ahora, el que se excluye, bueno, quedó afuera. Pero no seamos tan rápidos en excluir. ¿Eh? Y acá estoy hablando más como profesor que como persona que en Facebook tira piedras. Ya estoy diciendo lo que deberíamos hacer, que no necesariamente es lo que surge de mi corazón muchas veces, porque la bronca forma parte real de nuestras vidas, pero tenemos que saber que vamos a seguir viviendo juntos y en la medida de lo posible, y aunque estemos en bandos distintos o en grupos distintos, hay que llegar a estos consensos y a estos compromisos, lo que haga falta. El problema es deliberar y no solamente tirar piedras, y es muy difícil para todos, ¿eh? Para todos, no nos engañemos. Y quería terminar con dos autores, Calvet y Arendt, Hannah Arendt. eh, Jean-Yves Calvet dice que la democracia en realidad es algo que es esencial al hombre, ya es una forma de ver la democracia distinta. Ya se empieza a plantear no tanto el procedimiento, ni siquiera la deliberación, sino si hay algo que constituya la esencia de la democracia. Y la democracia para él surge de reconocer en el otro la libertad y en el mismo momento que yo reconozco la libertad del otro, reconozco su igualdad. Cuando reconozco su igualdad, establezco algún sistema que sea de derecho y en el cual el poder, la base de la política, no sea la imposición. Hannah Arendt directamente va a decir de violencia nada, porque eso no es poder, eso es violencia, en el cual se llegue a consensos, acuerdos, pero va a decir algo mucho más interesante, va a decir la democracia como tal, no el sistema democrático de acá, o el parlamentarista, o el presidencialista, o el norteamericano, o el renano, qué sé yo, no, la democracia como tal, si somos libres e iguales, naturalmente vamos a tender. Obviamente que a lo largo de las realizaciones históricas estaremos más cerca o más lejos, pero naturalmente vamos a tender a buscar un sistema eh, republicano, diría yo, democrático también, o sea, público, o sea, en el cual todos podamos participar. No significa que todos podamos decidir, pero sí que todos podamos participar, que nos reconozcamos como iguales, que nos reconozcamos libres, que creemos en el diálogo muchísimo más que en la fuerza, que creamos en la construcción del bien común. ¿Eh? Si ustedes me dicen qué es la política, yo diría que es la construcción del bien común mediante el diálogo, no es mediante la fuerza. La fuerza es la imposición desde el Estado, no es ni del Estado, ni de las redes, ni del mercado, ni de nadie. Nadie acá impone nada, se propone y buscamos mecanismos para que nadie pueda imponer. O sea que seamos optimistas, digamos así. Y siendo Hannah Arendt, no quiero dar toda su teoría, es muy parecido a lo de Calvet, nada más que ella es desde otra visión antropológica, eh, pero en el fondo es una visión antropológica muy parecida, porque el que se pone a mirar al hombre en serio encuentra lo mismo desde donde lo mire. También habla de la libertad, la igualdad, más o menos lo mismo que dijo Calvet. A mí me gusta un concepto de ella que es muy importante, que es el de milagro. ¿Qué es el concepto de milagro? No es el milagro de la Virgen, está muy bien, ojo, para el que crea está muy bien. Pero digo,
No es un concepto de milagro que Dios interviene en la historia, sino que nosotros intervenimos en la historia. Que nosotros somos los que cambiamos la historia. Me hace acordar a Borges que el aleteo de una mariposa en no sé dónde provocaba un tifón en otro lado. Bueno, lo que nosotros hagamos cambia. ¿Se acuerdan? En una época estaba de moda hace 15 años o 12 años el tema del pensamiento único, que únicamente las cosas podían ser de una determinada manera. Las cosas no son de una determinada manera. Los consensos se construyen. La realidad cambia por nuestras actitudes, cambia. Por más pequeña que sea, por más que uno diga, bueno, pero yo estoy medio aislado, y hoy más, porque las redes sociales multiplican lo que nosotros hacemos, porque nuestra actitud frente a una posición que no es democrática es, es extremadamente importante, porque las cosas pueden cambiar para mejor si nos animamos. Y si nos animamos, ahí lo que dice Hannah Arendt, se produce el milagro. ¿Cuál es el milagro? No se sabe, pero que las cosas no son como estaban planeadas, por decirlo de alguna forma, desde los poderosos, sino que salen por otro lado. ¿Por qué? Porque la gente dijo otra cosa, porque hubo un pequeño grupo, no de locos, de gente que se dio cuenta que era digna y libre, que se animó. Eso es la democracia. Alejandro, muchísimas gracias. Vos das por concluida tu charla y abrimos. ¿Qué te Sí, sí, parece? abramos, sí, son 160, así que va a ser difícil que sea verbal, si bien sería lo mejor, pero por ahí por el chat es lo mejor, ¿no? Bueno, y todavía siguen ingresando, así que bueno, gracias a Dios tenemos muchos participantes en la charla. Rosana y Lito han estado prestando atención al chat y han tomado algunas preguntas, así que les cedo a ellos para que te las pasen y podamos comenzar la charla más participativa. Sí, a ver, Victoria y Silvia, escriban, por favor, así ellos toman las preguntas, porque yo soy sincero, además no veo las preguntas, porque si no me pierdo mentalmente, soy muy sincero. Prefiero que me hagan las preguntas y bueno, pero si veo 210 preguntas y uno que se pelea con el otro, qué sé yo, ya mi cabeza se fue, perdí la concentración, digamos, ¿no? Y si bien esto es una clase, no deja de estar en un ámbito político. Entonces, bueno, estamos como sobre dos caballos, ¿no? Sí, le escucho. Bueno, buen día. No sé si Hola, me escuchan. Rosana. Buen Sí, día. sí, escucha perfecto. Tengo dos personas que levantaron la mano. Le voy a dar, pase la palabra a Victoria Maíño para que pueda hacer la pregunta. Espera, Rosana. Ale Bueno, les pidió que probemos. Si es ordenado, no importa, probemos. Dale. Victoria, entonces. Lito, habilitale por favor el micrófono a Victoria María. Sí, ahí está. Hola, ¿qué tal? Buen día, Hola Victoria, ¿qué tal? ¿cómo va? Yo quería hacer una consulta. Hace poco vi un documental donde hablaba que el sistema animal funcionaba mediante la democracia, donde cuando la mayoría decidía, el resto de el reino animal que funciona por manadas, ¿no? Y nosotros como seres humanos y también como animales, venimos, como decías vos, según un autor, nuestra esencia es la democracia. Según el sistema social que fuimos construyendo durante millones de años, ¿en qué situaciones como reales y puntuales es posible como ir transformando esas cosas? Porque hablamos de sistemas políticos, pero por ejemplo en las instituciones
pasa muchísimas situaciones donde la democracia queda en el discurso y no en la práctica. ¿Cómo Está es claro, posible generar un consenso a partir de eso? está claro, está clara tu pregunta, muy clara. A ver, yo diría que cada situación es distinta. A ver, Cuba tiene que lograr la gente los primeros conceptos, poner la democracia como límite. No se van a estar planteando hoy cómo llegan al desarrollo o cómo llegan a que todos puedan hacer uso de su libertad si no tienen libertad. Entonces, ahí la forma es, obviamente, oponerse y poner límite, incluso resistencia a la opresión y, de ser caso necesario, revolución a un régimen dictatorial y tiránico. Ahora, en otros sistemas en que la democracia ya es más avanzada, por ejemplo, en Colombia, pues aparentemente hay lío, hay discusiones, qué sé yo, qué sé cuánto, ya no es cómo pongo un límite frente al poder absoluto, sino cómo hago que esas libertades proclamadas y que existen en la Constitución y que son en principio respetadas, cómo hacemos para que esas libertades se hagan acto, porque si tengo un montón de gente que está muy mal económicamente, es obvio que no pueden hacer uso de esas libertades. Yo lo que diría es, en cada situación hay que tener claro, para mí, dos cosas. Primero, que tenemos una tendencia natural hacia esa democracia, pero que en cada situación la tenemos que poner en acto en forma distinta, y a veces incluso en formas fuertes, digamos, pero tenemos que reconocer en el otro, aunque el otro no me reconozca a mí, una persona que tiene igual en dignidad, igual en libertad, aunque por el motivo que sea, bueno, estoy diciendo porque ayer vi mucho Twitter y quedé medio loco, nos pueda llegar hasta dar incluso un profundo asco el otro, no importa, no importa. Uno ahí tiene que buscarle la vuelta y es larga, y es larga, y es trabajosa para generar el compromiso mínimo de poder vivir juntos y respetarse unos a otros. Y ojo, que en el reino de la naturaleza, los más débiles son los primeros que perecen, incluso en manada. Y en una democracia humana, nosotros reconocemos igual dignidad y libertad a todos. Es más, a los más débiles casi que le tendríamos que reconocer más y que hay que cuidarlos más. Así que hay una diferencia bastante importante, sin contar, bueno, pero solo limitémonos a una manada de la misma especie, ¿no? Para no escaparme de tu pregunta. No sé quién sigue. Hay varias en el chat, pero bueno, vamos a darle la palabra a Silvina y después leo algunas que mandaron por chat. Silvina, Lito, ¿podés habilitarle? Si no, yo te habilito. Ya podés habilitar tu micrófono, Silvina, que habías levantado la mano. Ahí está. Gracias. Yo una consulta que tengo es, digamos, comparto la idea de la igualdad en un principio básico, pero lo que a veces me hace ruido es la igualdad versus la equidad o la igualdad en relación de igualdad de condiciones. Porque, digamos, si hay un grupo que se supone que tiene que de alguna manera ser elegido para llevar adelante y coordinar a todo el grupo, entiendo que deberían generarse opciones para respetar la igualdad, pero en igualdad de condiciones. A ver, lo que quiero decir es que me llama la atención, y a lo mejor particularmente por nuestro país,
que queden al frente de las instituciones o de las funciones más importantes del Estado a personas que no considero que estén en igualdad de condiciones con el resto y que no sé si están en condiciones de estar ejerciendo esa función. Hace mucho alguien hubiera dicho armate un partido, pero yo no voy a decir eso. Primero, la igualdad es en dignidad, la igualdad de dignidad, la igualdad de oportunidades e incluso los que no tengan las mismas oportunidades, tratar de generar esa igualdad básicamente a través de la educación. John Stuart Mill, lo que es generar la igualdad en base a la educación, en base a este problema del homo videns, en base al problema del homo videns. Porque lo que vos estás diciendo a veces no es que la gente no esté capacitada, sino que mira demasiado cuántos me gusta tengo, qué pasa en Twitter, qué pasa acá, qué pasa allá, y es casi incapaz muchas veces de generar hacer lo que realmente cree que tiene que hacer, y normalmente cuando cree lo que tiene que hacer, a veces sale y a veces no, pero es muchísimo más genuino y por lo menos estamos discutiendo sobre algo y no sobre una nube de me gusta o de opiniones que no se saben cuál sean. Te pongo un ejemplo. No querían que vengan las vacunas de Estados Unidos. En algún momento el presidente dijo, bueno, basta, y vinieron. O sea, nuestro sistema, por ejemplo, establece que tiene que ser un presidente el que manda y no la vice, es clarísimo. Bueno, que mande en la medida que... Y tiene que ser el Congreso el que debata todas las cuestiones como corresponda. Nuestro país se caracteriza por no cumplir las normas. Entonces, la norma incluye un debate en el Congreso y que estas cuestiones, que ya a esta altura del partido no podemos decir que existe emergencia, hoy, sí al principio, pero no hoy, porque ya es algo normal, todos vivimos así y bueno, así es la vida, ya pasará. Ahora, es de locos que no se debata, pero no se, en el Congreso para peor, uno ve, por ejemplo, otro día, hubo discursos muy lindos, ¿no? Cuando fue Cafiero, qué sé yo, y todos hablaban lindo, pero no debaten nada, no buscan nada. Cada uno se escucha a sí mismo y lo escuchan los que están más o menos de ese lado y todo es igual. ¿Por qué? Porque no se delibera, porque no se busca llegar a acuerdos. Muchas veces, ojo, se busca llegar a acuerdos abajo de la mesa y de espaldas al pueblo. Pero se busca llegar a acuerdos, no te engañes, ¿eh? La política busca llegar a acuerdos permanentemente, pero no sé si de espalda, pero digo, por lo menos escondido del conjunto de la gente. O, digamos, no me quiero escapar, pero Cambiemos saca una lista también, que inesperada absolutamente, esto y lo otro, y uno dice, a ver, yo ahí por un lado admiro profundamente a Carrió porque viene hace 2 o 3 meses diciendo a mí no me van a marcar la cancha ustedes desde las redes. Y no se la marcamos, ¿eh? Hicimos todo lo posible para marcársela y no se la marcamos. Si generó un milagro, no, solo Dios lo sabe, o un desastre, no se sabe. Pero generó algo distinto, absolutamente impensado. Ahora, si fuéramos una democracia constitucional, los partidos también deliberarían de una manera lógica y este tipo de soluciones o no serían tomadas por 3 o 4 personas, sino que estaría, de alguna forma todos participaríamos en ella, o al menos todos los que somos intensos, intensos en militancia política, militancia social, en militancia en las redes, porque no todas las personas tienen que tener la misma intensidad de militancia política, pero eso no quiere decir que no construyan bien común desde sus lugares, que no construyan bien común en sus casas, que no construyan bien común enseñando en un colegio, que no construyan bien común. ¿Cuánta gente, quizás la que hace las tareas peor remuneradas, son las que no, durante 4 meses que no sabíamos qué iba a pasar, las que tuvo que estar en la calle? Y esa gente construye bien común, la cajera, construye. Y si ustedes me preguntan a mí quién más construye bien común a largo plazo,
Y son los intelectuales, son los que enseñan en los colegios, son los que participan en la vida en los clubes. ¿Por qué? Y porque, a ver, no hay mal que dure Forman 100 gente. años y todo pasa, y la cocina de la legitimidad política está en la sociedad misma, ni siquiera en los partidos. Pero a los intensos nos tienen que dar un lugarcito para que nuestras inquietudes, que en el fondo son las de la gente, porque nosotros somos intermediarios a estar en partidos, vayan y vengan de una manera lógica y no todo dependa solamente de un milagro de uno, sino que de alguna manera... Ahora, ojo, porque estas cosas no se podrían hacer si no habría, si no existiera de ambas partes, de todos lados, un mínimo de consenso social. Ningún dirigente puede decidir solo. Para decidir de una determinada manera tiene que tener consenso social, siempre. El problema es que entre los opuestos, ojalá no fuéramos dos, fuéramos 5 distintos, de hecho, en Cambiemos, en qué sé yo, hay grupos muy distintos, lo cual habla muy bien, de que pensemos todos distintos en muchas cosas, porque somos republicanos. Entonces no podemos pensar todos iguales. Necesariamente tenemos que pensar distinto. Y nos tenemos que poner de acuerdo discutiendo entre posiciones totalmente distintas, totalmente distintas. Pero yo diría que claramente que son posiciones que tienen en cuenta primordialmente la libertad. Ahora, llegar a ponerse de acuerdo con otro costado que piensa mucho más en, digamos así, yo no digo los de arriba, digo la gente que los vota, piensa mucho más en la igualdad, es una tarea, es complejo, pero hay que hacerlo. Yo no digo, con los dirigentes a veces es difícil, pero hacia abajo hay que hacerlo. Hay que hacerlo, no podemos vivir juntos y no vivir juntos. Es una locura, es una locura. Es la esencia de una sociedad que se va a romper a pedazos, que va a caer en 10.000 pedazos y en la cual gana el conflicto y no gana el compromiso. Gracias. Bueno, leo una de las primeras preguntas que se hicieron en el chat y después damos la palabra a quien a quienes han levantado la mano. Acá Mario Hernández preguntó, mi pregunta sería, la leo textual, si se dice que en democracia se limita el poder divino, paréntesis, como las monarquías teocráticas, un respeto a la mayoría, con un respeto a la mayoría gobernante para con las minorías, ¿qué pasa en el caso que gobierna la primer mayoría y se identifica el líder con el pueblo? Cristina es el pueblo, por ejemplo. Bueno, Sin eso es este todo líder, ¿no habría pueblo? ¿De dónde viene, de dónde viene No, pero el pasa poder que se te político corta. a pesar de ser minoría? Se te corta. Está. Bueno. Pero igual entendí el sentido, no te preocupes, está clarísimo. Está Les clarísimo. pido ahora que vos decís que se me corte porque me parece mensaje que tengo conexión inestable, así que al resto de Sí, los pero igual espectadores, está claro. A ver, presten el atención. tema del populismo es hacer, lo vamos a ver de acá 2 clases o 3, lo voy a dar específicamente, pero es hacer del conflicto la base y el fundamento del sistema democrático en lugar de hacerlo del compromiso. Cuando nosotros acrecentamos este conflicto, le estamos dando de comer al conflicto, aunque no nos guste y aunque nos salga de corazón. Ahora, ¿qué es lo que hace el populismo? Lo que hace el populismo es tomar diferentes demandas sociales muy distintas, unirlas en un continente vacío que se termina llenando por un líder y saltearse todas las instituciones democráticas que son esenciales y que están al medio. Recordemos que democracia y constitucionalismo van de la mano. Entonces, lo central acá, igual que la época de las revoluciones, es que funciona el Congreso. Y, a ver, acá hay una cosa que tenemos que tener claro. Siempre estamos, el Congreso, qué sé yo, qué sé cuándo, manga de atorrantes, cómo los eligen. Lo primero que hace un régimen autoritario es cerrar el Congreso. Lo primero, en cualquier lugar del mundo.
¿Está? Así que aunque los que estén ahí hayan 20 tipos que valgan la pena y los demás sean unas ratas, tiene que estar abierto, tiene que estar abierto. Es caja de resonancia de lo que pasa. Y cuando se elimina esa caja de resonancia, se eliminó todo. La función del Congreso casi no es legislar, es debatir. Es debatir. Y si no debate, por lo menos exponer ideas de un lado y del otro. Antes yo dije que no había sido del todo bueno que no se pongan de acuerdo. Está bien, pero por lo menos escuchamos voces extremadamente distintas, voces que dicen, esto es una locura por esto, por esto. A mí me gustó especial el de Negri. Después uno salió a decirme en Facebook que es un gordo, no sé qué, no sé cuánto, que viene robando, no sé, bueno, cosa que yo no tengo ni idea, no me importa. Digo, lo que dijo es perfecto. Entonces, el Congreso como caja de resonancia es clave. ¿Cómo se elimina cómo se elimina esto del líder absoluto? Porque esto no solamente lo ha hecho Cristina, lo ha hecho Trump, lo ha hecho Bolsonaro, ha funcionado así el Brexit, lo hace el mexicano que tiene un gobierno de izquierda. Bueno, ya en estadios superiores, ya próximos al totalitarismo, que es muy difícil por la existencia de las redes sociales en Venezuela. O sea, ¿qué es lo que buscan todos? Eliminar la mediación del Congreso, eliminar la mediación de los partidos. Y no siempre en una relación como acá, que dice, bueno, algunos son vendepatrias, otros son cipayos. En Estados Unidos era otro problema. En Brasil es otro problema. Entonces el populismo en realidad se da dentro de un marco democrático, pero no toma como base de su teoría llegar a un acuerdo, sino aprovechar los conflictos y extremarlos al máximo. Yo recuerdo en los gobiernos de Cristina uno siempre vivía pensando que al día siguiente no existía más nada, que nos tirábamos todo por la ventana, uno no podía dormir nunca, yo ya no sabía qué hacer. Era una cosa de loco, había que salir, esto, lo otro. Cuando llegaba el momento reculaba y decía, bueno, voto no positivo, y le obedecía, la corte decía no sé qué, y obedecía. Ahora, no se puede vivir así, porque terminamos todos crispados y locos, es obvio. Ahora, ¿cómo hacemos para salir de ahí? Y lo primero es que correrse un poquito, Yo tengo que ser muy sincero en esto. A veces cuando Carrió habla me marea, no me gusta, porque en este momento no es muy clara, a veces dice muchas cosas al mismo tiempo, pero ella tiene claro, muy claro, que hay que salirse de esta lógica populista. Y todos la queremos matar, me incluyo muchas veces en las redes, porque decimos, bueno, pero en realidad usted, y entonces nos pone a los que más pelean, entre los que me incluyo, o a los que están siempre al pie del caballo, y qué sé yo, y qué sé cuándo, tenemos que aprender a pelear distinto, como si fuéramos orientales, que cuando viene la piña la corremos y usamos la misma fuerza del otro para... ¿se entiende? Hay que aprender a pelear distinto. Si entramos en la lógica populista, peor, en la lógica del amigo del enemigo, Carl Schmitt, de ahí viene Hitler, de ahí viene Mussolini, de ahí... Si uno no entra en esa lógica, porque ahí, esto que le nombré recién, Hitler ganó con el 93% de los votos, no con el 4%, ¿está? No ganó con el 56%, 93%. O sea, que le dije claramente, Sartori decía que por más, la dictadura de la mayoría es una posibilidad también, ojo, y ahí hay un punto que no puse, pero que es clave. La calidad democrática se mide por si existe o no un poder judicial independiente. No si falla como yo quiero. Si hay un poder judicial independiente. En nuestro país hoy lo hay. En el fallo de la Ciudad de Buenos Aires, por más que haya un montón de fallos muy dudosos y qué sé yo, la Corte en el fallo de la Ciudad de Buenos Aires demostró que hoy es independiente. Y ahí es donde hay que apuntar y eso hay que sostenerlo. Pues si todo el día le tiramos piedra, al final, no sé, porque al fin y al cabo ellos viven socialmente igual que nosotros. O sea, el que exista un régimen democrático pasa esencialmente por la independencia del Poder Judicial. De eso hay que pelearlo a muerte, a muerte. No nos queda, perdón, Alejandro. Ale. Sí, perdón, Susana. No, digo, no nos queda tanto tiempo y hay muchas preguntas todavía.
entonces no vamos a poder obviamente con todas. Pedimos brevedad y que sean concretas las preguntas que Yo se hago una pregunta. Las que quedan en el chat, si me las pueden mandar y si ponen el mail, yo después no tengo problema en contestarlas una por una. Bien. Sí, las Ahí, preguntas quedan. ahí creo que le habilitaron el micrófono a O todas Analía. las preguntas que. ¿Analía? Sí, Analía se lo compañera. merece, si me viene bancando la reserva fiscal hace 10 años. Desde el Hace principio. 10 años, hace 10 años me invitaron de Azul Sí. y ella me dijo, mirá que somos poquitos, qué sé yo, y yo fui, éramos 5 ahí, uno dice, uy, me vine desde el centro hasta Azul, que son unas cuantas horas, y volví el mismo día Sí. por 5 personas. La verdad que si hubiera Fantástico. sabido que Analía era Analía, hubiera ido solamente por ella. Bueno, dale. Bueno, gracias. No, mira, escuché muy bien, entiendo muy bien lo que es democracia, entiendo muy bien. Me gustaría que definas con tus palabras cómo ves el gobierno actual, cómo lo definirías vos, Alejandro. Y Ajá. está muy complicado, está muy complicado. No. No tengo ningún problema, no se me mueve un pelo. El gobierno actual es un gobierno constitucional, es un gobierno al cual yo me opongo desde de una punta hasta la otra. El esquema de poder que tiene no es constitucional, el tema de que mande la vicepresidenta produce todo tipo de cortocircuito, yo casi que preferiría que gobierne uno que gobierne el otro, el que sea, pero que no gobierne un día uno y un día otro, porque es una cosa que no se puede. Creo que hay que vencerlo, creo claramente que hay que vencerlo. No pondría dentro de, trataría de que, porque hay muchísimos peronistas muy enojados con el gobierno actual, muy, pero muy enojados, y entonces creo que hay que dejarse con esa historia del cabeza de termo y esas estupideces que lo único que hacen es reforzar al kirchnerismo. ¿Tá? Porque cuando nosotros insultamos al peronismo, cuando nosotros insultamos al peronismo, reforzamos al kirchnerismo. ¿Está? Y yo no me salgo, yo me quedo ahí adentro, pero sabés que yo mantengo esa línea hace 10 años por lo menos. Eh, digamos, ¿y cómo lo definiría? Y como en este momento la tentación de todos los gobiernos del mundo con el tema del virus es ser autocráticos. Y ha sido autocrático a un nivel mayúsculo, o sea, los primeros 4, 5, 6 meses podía decir que había urgencia, después no. Todos los decretos de necesidad de urgencia de ahí para adelante son inconstitucionales. Sacando un decreto de necesidad de urgencia lo que hace es obviar el Congreso, porque los manda a una sola Cámara y salen, o sea, los manda al Senado y ya está. Pero ahí hay que ir a la Corte, o sea, hay que pelearla, por un lado constitucionalmente, por el otro lado políticamente, y por el otro lado con viveza. O sea, creo que hay que pelearla saliendo de esta lógica gorilas pueblo, porque realmente a mí no me sale, sí, me salen algunos pelitos, pero no creo ser un gorila en lo más mínimo, pese a que no quiero que esta gente esté. Y la tentación autoritaria es muy, muy, muy fuerte. Y los gravísimos errores que han cometido en las vacunas tienen que ver con no haber pasado estos temas por el Congreso. Y son graves de verdad, digamos así. Pueden llegar a merecer algún día un juicio, porque no se pueden tomar las decisiones así como así y nadie es responsable. Y va a terminar siendo responsable el vicepresidente, el presidente, que en realidad es el vice, pero bueno, así es el sistema jurídico. Bueno, no sé si se me escucha bien, yo estoy con mala conexión. Así que les pido a Lito y a Rosana que Aldo Gansi está con la mano levantada hace bastante, le voy a habilitar el audio. Aldo, podés habilitar tu micrófono. Y luego María Beatriz. Ahí está. Hola, sí, buenos días. Muy buenos días a todos. La Les verdad, pido una que charla. sean breves con la pregunta, así Sí. podemos. Y trato de ser breve con la respuesta, no sé si voy a poder. Sí.
Sí, una charla, la verdad, muy enriquecedora. Y lo mío vino a acotación de que alguien había hablado con respecto a la manada, me vino manada, tribu, y bueno, todos sabemos que la ley de tercios, hay uno que me quiere, hay uno que me odia y otro que fluctúa. Cuando el líder carismático va a conducir a la tribu o a la manada a la conquista, el tercio fluctuante se une al tercio a favor y logran el objetivo. Ahora, cuando la tribu se comprende que el líder carismático lo va a llevar a la aniquilación, ese tercio fluctuante se va a unir al tercio opositor y surge un nuevo líder. Perfecto, eso está perfecto. Ahora yo lo quiero traspolar a la Argentina y quisiera que me lo expliques. ¿Por qué será que acá nosotros comprendimos que el tercio fluctuante, en vez de unirse a alguien que podía llevarnos hacia el triunfo, se vuelve a unir al tercio que nos llevó a la aniquilación? Y no solamente eso, el tercio que está a favor del pseudo líder incarismático, no sé cómo definirlo, siguen diciendo por cada vez que lo vacunan, gracias a Alberto, gracias Cristina y gracias Putin. Quiero que me lo expliquen, porque Bueno, la verdad no lo puedo entender. no es mi tema, digamos, en primer lugar. En segundo lugar, creo que lo de los tercios es bastante real, pero te diría que en una democracia, la teoría competitiva de Schumpeter de los líderes, yo le huyo, porque a lo que lleva es este tipo de cosas. Estamos todo el tiempo buscando mesías, líderes y grandes salvadores. Bueno, después no nos quejemos, porque los salvadores se equivocan, ¿está? Y si los tercios fluctúan es porque se equivocan, porque por lo menos la gente sintió que se equivocó. La gente sintió eso, me guste o no me guste, la gente sintió eso. O sea, no crean que se afanaron un tercio de votos porque es mentira. La gente sintió eso. Ustedes dirán, bueno, pero lo que pasa es que no piensan y que son brutos y que no tienen... Mirá, andá, da una vuelta, charla con la chica que va a tu casa. Y fíjate si piensa, si no piensa, mírala, charla, ¿eh? Anda a cualquier barrio a llevar cosas, a ayudar, lo que sea, fíjate si piensan o no piensan, piensan. Lo que pasa es que piensan en función de sus intereses. Y ahora, como no fueron, probablemente sus intereses no fueron, vaya para el otro lado. Vos me decís, ¿cómo se sale de esto dejando de buscar líderes? Esto tiene que ser una democracia constitucional y no el reino de los líderes. El tema de la pandemia nos trae graves problemas en este punto porque la tentación autoritaria es muy fuerte, es muy fuerte. Pero hay que salir del puro liderazgo carismático. Hay que salir del puro liderazgo carismático para pasar a un liderazgo democrático, que no significa digamos, que uno pueda participar en todo, ni que haya democracia directa, ni que no haya representantes, ni que todo sea perfecto, ni nada por el estilo, pero por lo menos que las cosas se debatan. Yo creo que si las cosas se debatieran y se debatieran un largo rato, sería distinto. Si se debatieran buscando lo mejor, y no si se debatieran buscando cuantos porotos juntos. No se me ocurre más. Ahora vos me preguntás de psicología social. Si querés después, buscame en mi muro y charlamos todo lo que tenga ganas delante de todo el mundo. Pero acá no corresponde. ¿Puedo intercalar una pregunta yo? Dale, Susana, dale. Son las incisivas, ¿eh? No, porque hablaste de liderazgo carismático. ¿No te parece que eso es parte de la comodidad de la ciudadanía? Como siempre dice Carrió, le robo una frase, que la libertad es un trabajo, y cuesta trabajo ser libre y responsabilizarse. Y yo a veces pienso que el elegir estos tipos de liderazgos donde uno puede apoyarse, sostenerse, es parte de la comodidad del pueblo. Dos cosas. Uno, mayor educación cívica.
mayor educación cívica es mayor criterio para juzgar las cosas en forma medianamente objetiva. O sea, no es necesariamente mayor intensidad de participación, quiero decir. No es tuitear toda la noche cosas y puteadas. Eso no es mayor participación cívica. Eso es un señor que tira piedras, que en lugar de hacer una intifada, la hace con mensajito, pero es lo mismo. Y sí, eso que vos decís pasa, pero pasa desde la educación más elemental. Y a ver, la educación formal es muy importante, pero muchísimo más importante es el criterio. Muchísimo más importante es el criterio y la capacidad de elegir contra todos, ¿eh? Y la capacidad de crear opciones y la capacidad de tomar las propias decisiones. Y todo hoy con el conectar y que todos tenemos y que todos estamos en las redes y que yo no veo, sinceramente, que haya una educación crítica. Porque si no es crítica, obviamente que nos van a seguir manejando porque no tenemos por lo menos los elementos para darnos cuenta que nos están manejando. Nos están manejando. Y acá hay que distinguir líderes democráticos de líderes no democráticos. Ojo, ¿no? Porque hay líderes que son democráticos. Ahora, la verdad que los líderes democráticos podrían bajar un poquito su intensidad y ser un poco más democráticos. ¿Está? No sé, Susana se ríe, pero me entiende clarito lo que estoy diciendo. Podría ser un poquito más democrático, no quedar todo inspectore, ¿viste? Porque la verdad que uno se cansa de que no haya participación. No hay participación. A ver, eso lo voy a dar cuando demos los problemas de la crisis de los partidos y esto y lo otro. Pero el problema es clave. Si los intensos no pueden participar y cuando participan quedan colgados hicimos 70 marchas al divino botón, por decirlo de alguna manera, tampoco eso significa que yo esté de acuerdo con Fernando Iglesias, ni con Patricia, ni con esto. Probablemente no esté de acuerdo en nada. Pero reconozco que hubo mucha gente que se movió y que quedó colgada de un alambre. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una comunicación, no hay dentro de los partidos, sobre todo, pero también hacia la ciudadanía activa, digamos, esas son las redes, no hay una comunicación real entre los que lideran y los que actúan, que muchas veces no entienden qué es lo que pasa. Y eso, si hay una democracia deliberativa, no pasa. Ahí estoy viendo María, gracias Ale. María Beatriz Pérez tiene la mano levantada hace un montón, así que por favor, tu pregunta. Bueno, hola a todos, buen día, gracias por el espacio. Mariana es mi nombre. Ah, Mariana, perdón, leí mal. Sí, Susana, no hay problema. Bueno, mira Alejandro, y a todos les comparto, yo soy profesora en Historia y Construcción de Ciudadanía, hace 32 años que estoy llevando adelante este desafío, y una de las primeras cosas que les quiero compartir es que hace muchos años, pero muchos, que había habido un paréntesis donde los jóvenes tenían una anomia total, daba todo lo mismo. Desde el año pasado, se dio, más allá de todo lo que se ha criticado de la virtualidad, yo lo que les puedo compartir es que descubrí lentamente que la virtualidad nos llevó a ser una puerta abierta dentro de las casas. Con lo cual, cuando yo daba las clases virtualmente, especialmente las de construcción de ciudadanía, con el tiempo me fui dando cuenta que ya ahora había algunos papás dando vuelta, muchos, uno se daba cuenta con ideas diferentes, es un desafío enorme esta cuestión de estar con la Constitución bajo el brazo y tratando de ser moderado, porque uno tiene su convicción y su corazoncito, pero justamente no puede, no debe, si uno va a combatir, digamos, el adoctrinamiento, no puede adoctrinar desde su convicción, pero sí crear este espacio de la discusión. Alejandro, vos planteabas este tema de la visión de Sartori, del Homo Videns, y yo lo que quería compartirles es esto puntualmente. Primero, hay una mayor inquietud de los jóvenes en participar, en conocer,
pero una negación a leer. Tienen un formato donde no vienen como de la cultura que tengo yo, del libro abajo del brazo y demás. Con lo cual muchas veces todas estas cuestiones como los videos de Sapsay, videos de distintas personas que se han dedicado a estudiar la historia y que han ido inclusive cambiando su manera de contar la historia y hacerles estos mini videos, que no es lo que más me gusta, pero compartir con ellos esto ha podido abrir un poquito que a partir de la visualización y de lo que escuchan, empezar a abrir lentamente canales de diálogo y de discusión. Con lo cual, lo que a veces me da la sensación es que parece que uno ha vuelto a la Edad Media. En la Edad Media se transmitían las ideas a una sociedad semi-analfabeta o analfabeta a través de la imagen solamente. Y hoy por hoy, yo sé que lo usa más el populismo, pero a veces tenemos que llegar a estos jóvenes que están teniendo ganas e intereses de participar, e inclusive ha empezado una fractura generacional en chicos de 15 años que han ya puesto sobre la mesa que no están conformes con los que sus padres han votado durante años, porque sienten que hoy es el resultado de que ellos tienen menos oportunidades. Entonces, acá el tema es, tal vez estos chicos que han dejado de leer, estos adultos que han dejado de leer, sea una buena herramienta el saber utilizar como forma de enseñanza ciudadana la utilización de la imagen. A ver, te digo, ya fue claro, digamos. A ver, bien. dos o tres cositas que te contesto. Primero, en la Edad Media no era imagen, sino que era palabra. Era palabra. O sea, había personas que pensaban, no había libro, pero había palabra. Ahora lo que hay es una imagen. Y la democracia no es gente que se da la mano. La democracia no son 4 fotos de una charla. Entonces, tenemos un problema. Concuerdo con vos en que la virtualidad nos da herramientas que antes no teníamos o que no usábamos. Les comento, por ejemplo, ayer di clase en la Facultad de Derecho, la doy acá, en el mismo lugar que estoy sentado ahora, obviamente, con los chicos del último año. ¿Y cuál es el punto? Me parece que el punto es el camino del video, de lo virtual, qué sé yo, al libro. Entonces, se da la clase, qué sé yo, pero después tienen que leer como chanchos, porque si no, no le va a ir bien. Pero hay un punto más, porque hoy, ¿qué es lo que se valora? Lo que se valora es la creación de cosas, no se valora, o sea, quiénes son los in y quiénes son los out. In son los que tienen talento, los que crean cosas nuevas, digo, la sociedad comunicacional, digamos, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son los out? Los que escuchan el teléfono, ven el no sé qué, pero no crean algo nuevo. Bueno, los chicos tienen que terminar con un trabajo que yo le iba a hacer muy pautado y lo cambié. Lo estoy cambiando para que sea lo más abierto posible, que saquen de ellos, creen, estamos todos con el tema también de los problemas de representación democrática, populista y tecnocrática. Creen, se animen, y entonces ahí, por supuesto que es una clase, entonces es más fácil, porque yo doy clase y les digo, si no lee te reviento, no lo digo así, pero bueno, leen, porque no les queda más remedio. Ahora descubren que cuando leen, empiezan, los axones se unen, estaban ahí, porque ellos los unen con videitos, los unen con otras cosas, pero los axones los tienen unidos, hay capacidad cognitiva y mucha, y de repente te sacan un trabajo, sobre todo estos autores y cosas que estamos viendo ahora, espectacular, y que vos decías, pero si este pibe nadie le había dicho lee y nadie le había dicho crea. Y no es para los jóvenes, es para nosotros también, es para todos. Lee, o sea, ve, porque es el camino de entrada, lee y crea. Y cuando vean algo muy publicista, para la campaña. Después de la campaña, o sea, el mes y medio de campaña tampoco le pidamos profundidad, porque se van a manejar al estilo ecuatoriano y no queda más remedio. Ahora, si vivimos 4 años, que los que marcan el discurso son los que hacen las encuestas, estamos muertos porque nunca vamos a leer, ni mucho menos vamos a crear.
Yo les voy a mandar algún par de cositas de lecturas complementarias, ya tienen demasiado para leer sobre el tema de la democracia, pero eso que ustedes tienen ahí está hecho igual que lo que estoy diciendo ahora, está hecho por alumnos de una materia que se llama Tecnocracia en la UBA, no Tecnocracia se llama, Tecnocracia, Democracia, Buena Convivencia, perdón, y está hecho por ellos. Los apuntes que ustedes están leyendo son lo que ellos resumieron de esos autores, estudiando, que yo qué sé cuánto, con este procedimiento que te estoy diciendo, cuando era presencial. Pero es más o menos parecido, digamos, ¿no? Y estoy concuerdo con vos que es una buena oportunidad. Lo que pasa es que hay que llevarlo a leer y a crear. Porque si no, la lectura no tiene sentido. O sea, el chico tiene que entender que lee para algo, lee para crear. Gracias, Alejandro. Bueno, ya faltan 5 minutos, vamos a las 12, yo diría concluir, que sería 1 hora y media de charla para ser puntuales. Voy a leer una pregunta porque nos baja también a la realidad de otros aspectos, no solo la política, si bien es política también. Luis Palmiotti pregunta, ¿la representación en general es mala en todo aspecto? Sindicatos, centros de comercio, organizaciones que dicen ser sociales, partidos políticos, etcétera. ¿Cuáles son los caminos para poder mejorar? De acá a 2 capítulos lo verá. Ah, Luis, no me pida, ¿qué cree que haga? Que fume bajo el agua, que te diga los capítulos para poder cambiar la sociedad en 3 minutos. Básicamente, dialogar, hablar y saber que el que está arriba tiene poder porque yo se lo doy. Y no puede ser que los que están arriba en general sean los peores, no son los mejores. En nuestro país somos un embudo, pero al revés, en el cual los mejores se quedan haciendo cosas reales, van a la villa, laburan acá, laburan allá, hacen esta charla, que yo qué sé cuánto, y los que llegan arriba son los peores. Pero a veces por 2 cosas, A veces es porque los que tienen más capacidad no se quieren meter en ese tipo de cosas porque ensucian, manchan, que hay que animarse a meterse y después hay que correrlos a palazos. Bueno, pero la vez que viene lo vemos cómo se hace no a palazos, pero digo, el problema es real, es un embudo invertido. Digamos, correrlos a votos. No siempre es a votos. No nos engañemos. No nos engañemos, porque la democracia no funciona a votos. La democracia nuestra no funciona a votos, ninguna democracia funciona a votos. Nuestra democracia funciona adentro de los partidos, quién empuja más, quién hace más fuerza, quién se anima, y por ahí le dan un espacio. Y cuando llega tiene que abrirse paso a codazo, porque esa es la verdad. Y es así. Y cuando llega el momento, la legitimación te la dan los votos. Esa parte es inapelable. Por eso el gran problema de que no haya casi internas y qué sé yo, porque cuando hay internas es inapelable el resultado. No hay vuelta, flaco, perdiste. Vos tenés ideas que son perfectas, que son cristianas, que son no sé quiénes. ¿Sabes qué? La votaron 4. Y las ideas de este otro papanata que vos decís que son, la votaron 100. Y bueno, se hacen las del 100. Y ya está, y nadie puede apelar. En cambio así, todo va perdiendo legitimidad. Perdón, Susana, si no gustan mis palabras, pero en este momento estoy de este costado del mostrador. Es que no están para que gusten o no, es un espacio de debate. Sí, por eso tengo que decir como lo que pienso. Podemos estar contentos de tener este espacio abierto donde escuchar lo que cada uno piensa. Es bueno eso. Yo diría que no nos vayamos muy largo. No, ya son y 58. Sí, no porque yo no pueda seguir toda la tarde. A mí me divierte, yo puedo seguir si quieren 3 días, pero... lo vi ahí a Jorge Lazarte también en la sala, lo quiero mencionar. Jorge, si quiere... Del Movimiento Social por la República. Y si me dejan decir 2 palabritas finales, Susana, obvio. Me parece interesante que, a ver, Alain Touraine dice que el cambio social viene del movimiento, los movimientos sociales reales, no de esta porquería que vemos en la calle. Me parece interesante que el movimiento social por la República, que es el partido real de Totti, no es la coalición cívica que preside Jorge Lazarte, o sea, es un movimiento que parte de pensar que la República es algo social
y no solo límite, no es solamente liberal, sino que también es social, cree en el desarrollo. El Instituto de Formación se llama SER, porque SER ya no hace al movimiento y al existir, sino hace al ser, a lo que es. Y nuestra charla es un poquito eso, ¿no? Aquellos autores que se dedican más al ser, los que nombré al final, Calvet, Arendt y qué sé yo, y aquellos autores que se dedican más al existir, al cómo hacemos. Y bueno, esa ha sido la charla de hoy. Exacto. Agrego a lo que decís del nombre del instituto, justamente porque quisimos hacer como un juego de palabras. El ser en cuanto a lo ontológico y el ser como sigla de social, ético y republicano, que es lo que pretendemos de este instituto y de la formación que a partir de él podamos dar. No nosotros, sino quienes vienen a colaborar en estas charlas. Así que bueno, sigue entrando. Les quiero decir que, por supuesto, hay cantidades de preguntas en el chat, todas ellas van a ser remitidas a Alejandro, y bueno, en la medida... ¿Me la podés remitir con el mail o cómo me la remitís? Si tienen el nombre, puedo remitirla con el mail. Bueno, si están bien armaditas, si no, la contesto en Facebook. Hago un videíto de 10 minutos y contesto todas corridas. Ahí está, estaría bueno. Estaría muy bueno eso. Pero póngame un me gusta y no un andate al carajo. Todavía no hay una marquita que diga eso, pero va a haber, digamos, ¿no? Es cuestión de tiempo. Aparte se hacen entender todos igual. No, me parece muy bueno eso, porque incluso que podríamos subirlo al canal del instituto. Entonces te lo mando a vos mejor, más que a mi Facebook, prefiero mandártelo a vos. Lo subimos a la página del instituto como respuesta a las preguntas, así que estaría bueno, y después lo compartimos también por mail. Les va a llegar la grabación, como la otra vez, por mail, a su dirección de correo, para que les quede, y si quieren repasar algo. Y también algo más de bibliografía que Alejandro nos va a agregar después de esta charla para complementar. Así que en el transcurso de la semana... Y me interesa mucho la charla de la vez que viene, que la da el doctor Gargarella, no el Gargarella conocido, digamos, más conocido, sino el hermano, que es profesor conmigo en la facultad, y realmente es un tipo muy interesante para escuchar. Es como si uno estuviera, siempre que él habla parece que uno está en el living de su casa, porque tiene así una capacidad, no histriónica, sino una capacidad de que uno se sienta muy, muy cercano a él, y va a dar temas complicados y los va a dar, o sea, creo que vale la pena, ¿no? Digo porque por ahí no es una persona que viene del ámbito político y muchos no lo conocen y dicen, ¿para qué lo voy a escuchar? Vale mucho la pena. Y el hermano de él escribe en los diarios, en todos lados, así que me da la impresión de que forman un tándem, pero bueno, eso es una impresión mía. Bueno, y vuelvo un poquito a lo de Mariana y terminamos. Inviten a jóvenes o hagan llegar estos videos a jóvenes que ustedes vean interesados en la cuestión ciudadana, porque, bueno, veo varios en la sala y me alegra, pero sería una buena acción de parte de cada uno de ustedes ampliar el panorama a los chicos que a lo mejor ahora están muy desorientados y necesitan un poco de apoyo y buenas en ese sentido, Reinaldo Luna, de Catamarca, de la Red Ser Fiscal, inscribió un montón de chicos jóvenes. No sé si están o no están, pero inscribió un montón de chicos jóvenes. Creo que ese es el camino, ¿no es cierto? Que cada uno de nosotros, acá no podemos obligar ni poner nota, así que bueno, a ver si los podemos traer, aunque sea un poquito. Yo digo, a mis hijos a mí no me escuchan, así que, pero bueno, ya por lo menos me ven en Instagram y salgo. Dicen, papá habla, ya está, mucho más que eso no, pero algo es algo. Bueno, gracias a todos, nos vemos el próximo sábado. Lito, si podés habilitar los micrófonos. Ahí pueden
Excelente, excelente. Muy bueno, Ali. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias, Alejandro. La verdad que Entretenidísimo. Chao, muchas gracias. Bravo, bravo. Estamos en un tiempo de Hola. todos trabajando. Saludos.